Indudablemente la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación hace ya 5 años ha tenido un fuerte impacto en todas las ramas del derecho. Por ese motivo es que hemos invitado al tratadista Dr. Juan Carlos Casañe para que nos cuente cuál es el impacto de esas modificaciones en el derecho administrativo. Buenas tardes. El 5º aniversario de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es una ocasión propicia para formular algunas reflexiones acerca del impacto que el nuevo Código Civil va a tener, y tiene ya, en el derecho administrativo argentino. Esto nos lleva de la mano a una serie de cuestiones previas que deben ser analizadas con motivo del análisis que tenemos que hacer de ese impacto. En primer lugar, se trata del viejo y antiguo problema de las relaciones entre el derecho civil y el derecho administrativo. Como ustedes saben, el derecho administrativo nació, digamos así, sobre la base de muchas de las instituciones del derecho civil. Es una disciplina mucho más antigua y venerable realmente. Pero esto no quita que en ese desarrollo progresivo que ha tenido la disciplina del derecho administrativo a través de los años, se haya consolidado como una rama autónoma del derecho con método propio y con finalidades distintas que la del derecho privado. Esto nos lleva a un tema, digamos, también liminar, que es la subsistencia de la famosa división entre el derecho público y el derecho privado. La mayoría de los países de Europa continental, y del cual tienen un sistema del cual nosotros somos herederos, que divide las aguas del derecho en dos grandes ámbitos: el derecho público por un lado y el derecho privado por el otro. Esto viene desde el antiguo derecho romano y se ha mantenido a través de los años. De manera que de ahí surge la adscripción del derecho administrativo al derecho público, y de ahí también surge la idea de la autonomía de la rama del derecho público, que ha ido creciendo tanto en los últimos años como el derecho administrativo, que ha crecido de una manera exponencial sobre la base de principios propios y de formulaciones especiales que derogan los principios, digamos, comunes del Código Civil. La autonomía del derecho administrativo es una autonomía tanto científica, por tanto, como material. Es científica en el sentido de que desde el punto de vista de la ciencia tiene una serie de principios propios que han permitido desenvolver la disciplina a través de los años, aplicándose sobre todo en la técnica de los principios generales del derecho, a la cual ya nos vamos a referir seguidamente. Pero lo que quiero señalar aquí, con carácter previo, es que hay una diferencia muy grande entre derecho público y derecho privado en cuanto a los sujetos de las relaciones jurídicas y al objeto y a los fines que tienen que cumplir. En el derecho privado lo más importante es el interés de las personas humanas o personas jurídicas privadas, mientras que en el derecho público el interés que predomina es el interés que persigue el Estado, que es el bien común siempre o el interés público, que está, digamos, por encima de alguna manera del interés público que puedan tener las normas privadas
del derecho civil o del derecho comercial. El derecho administrativo es un derecho de principios y esto se ve clarísimamente en la evolución que ha tenido el derecho público a partir del derecho francés. Ya Laferrière decía en sus primeros libros que el derecho administrativo había nacido como consecuencia de la actividad jurisprudencial del Consejo de Estado francés en armonía con la doctrina. El Consejo de Estado francés iba elaborando una serie de principios que se iban apartando del derecho positivo, que no tenían su fuente en normas del Código Civil, sino que eran una pura creación jurisprudencial. Hoy día, este derecho de principios, digamos así, del derecho administrativo, es la característica general de todo el derecho. Se distinguen los principios de las normas e incluso se le reconocen la mayoría de los sistemas prevalencia sobre las normas positivas. ¿Cuál es la diferencia entre principio y norma? Bueno, esta es una cuestión bastante ya resuelta en la filosofía del derecho. Los principios serían los mandatos jurídicos vinculantes carentes de supuestos de hecho, mientras las normas son descripciones lógicas completas de mandatos que tienen tres partes. Una parte que es el antecedente de hecho, después viene el mandato vinculante, o sea, la prohibición o el acto favorable que manda el principio, y luego la consecuencia jurídica que puede o no ser la sanción, porque también hay actos favorables y no solamente son todos los actos administrativos actos de gravamen, como lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en la reciente, digamos, pandemia que está azotando el mundo. El derecho civil, hay argumentos que se oponen a esto por parte del derecho civil. El derecho civil, por ejemplo, se dice es el único derecho común. Esto no está demostrado en ningún lado y hoy día todas las tendencias modernas del derecho público europeo y reconocido por los civilistas inclusive, sostienen que el derecho administrativo es el derecho común de las administraciones públicas. De manera que esta característica de ser derecho común y no derecho especial, como se sostenía antes, es una característica que se ha impuesto a través de los años precisamente por la generalización que ha tenido el derecho administrativo en sus distintos niveles y el desarrollo extraordinario sobre la actividad de las administraciones públicas. En el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, es cierto que se habla de la facultad del Congreso para dictar los códigos civil, penal, etc., y no se mencionan las disposiciones referentes a la legislación administrativa como derecho común. Pero ahí se consagra un principio que para mí es básico, que es el principio de unidad de la legislación común. Si el derecho administrativo es un derecho común, entonces es necesario que haya un cuerpo de normas comunes para todo el país que unifiquen ese sistema. Y esto se plantea, o se ha planteado, mejor dicho, cuando se trató de la regulación de la materia responsabilidad del Estado. Yo vengo sosteniendo hace ya tiempo que es indistinto que estén en un código civil las normas, que siempre van a ser normas de derecho público, o que estén en, el derecho, en una ley especial, una ley federal común también. Lo que no creo, y en esto me parece que soy una excepción en el campo del derecho administrativo, es que sea una materia solamente, exclusivamente local. Creo que sería una gran anarquía el hecho de que proliferaran distintas leyes locales de responsabilidad de Estado, reproduciendo el mismo problema que existe en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue señalado ya por uno de mis grandes maestros, el doctor
Jorge Tristán Bosch en un artículo que publicó precisamente en la revista La Ley, que es la que auspicia este ciclo de conferencias. El otro argumento que se esgrime es el de la unidad del derecho de daños, que es un argumento, digamos, pragmático, porque no obedece a ningún principio fundamental. El derecho de daños es diferente en el derecho civil que en el derecho administrativo, por de pronto, y este argumento se basa en un poco la moda de seguir el derecho anglosajón, sobre todo el derecho norteamericano, donde no hay una división tajante entre el derecho público y el derecho privado. Pero no hay absolutamente ninguna norma que se refiera a esa unidad de derecho de daño. Es más, el propio Código Civil reconoce en la parte de responsabilidad que se trata este derecho de daños de una regulación que corresponde al derecho administrativo y en la cual no tiene, digamos, atingencia en principio el derecho civil, salvo para la regulación de lo que es materia común, como por ejemplo sería la definición de lo que es una obligación, de lo que es la mora, de lo que es un caso fortuito, una fuerza mayor. Esas son normas comunes, pero en cambio las normas básicas sobre los criterios de indemnización corresponden al derecho administrativo, son autónomas y en ese sentido son distintas y diferenciales con respecto al derecho privado. Hay un dogma que se esgrime también aquí, algunos lo esgrimen de una manera expresa y otros de una manera implícita, que es el dogma de la plenitud del ordenamiento. Se cree o se piensa que el ordenamiento es completo y que como consecuencia de eso no hay carencias normativas o lagunas jurídicas. Este es un gran error y hoy día también la mayoría de las doctrinas en el campo de la filosofía del derecho y de la interpretación jurídica aceptan la posibilidad de que existan lagunas jurídicas y que esta idea de la plenitud del ordenamiento, que es una idea del derecho positivo, del positivismo, digamos, kelseniano, no tiene andamiaje en la realidad. En la realidad lo cierto es que el legislador no puede prever absolutamente todas las situaciones jurídicas y se presentan lo que se llaman los casos difíciles o no previstos, donde precisamente la técnica de la analogía es la que tiene que cumplir la función de rellenar esa laguna o ese vacío en la legislación. Esto nos lleva a distinguir dos técnicas de interpretación fundamentales que van a tener un juego muy importante en la interpretación, en las relaciones entre el derecho civil y el derecho administrativo. Una es la técnica de la supletoriedad o subsidiariedad. Es una técnica también muy importante que no hay que desdeñar, porque muchas veces las normas del Código Civil, a pesar de que en materia de responsabilidad del Estado eso se haya negado en el texto del artículo primero de la Ley de Responsabilidad del Estado, muchas de las normas del Código Civil se van a aplicar igual en forma subsidiaria. La otra técnica es la técnica de la analogía. La técnica de la analogía que se basa en dos tipos de analogía. La analogía legis, que sería aplicar una situación legal análoga con características internas semejantes a otra que ya está prevista en una ley similar, ¿no? Y la analogía iuris, que es cuando de lo que se trata es de incorporar un principio en la interpretación, un principio jurídico, un principio general del derecho que permite una solución más adecuada y justa, más adecuada a la realidad. En ambos casos, la analogía juega también como una especie de filtro para la subsidiariedad. O sea, que antes de decidir la aplicación subsidiaria de una norma, hay que pasarla por el tamiz de la técnica de la analogía. O sea, por ejemplo, si se piensa o se proyecta
en un caso, aplicar, porque alguien lo ha sostenido, uno de los demandantes lo ha sostenido, el principio de que el dolo recíproco, en el caso de la responsabilidad del Estado, excluye la responsabilidad del Estado o no permite que el Estado inicie una acción de responsabilidad, sería esto una verdadera injusticia, porque no puede ser que se castigue a toda la comunidad por el dolo de uno de los integrantes, de uno de los funcionarios públicos que la representa, aplicando los criterios del Código Civil. Yo creo que allí, al pasar por el filtro de la analogía, la norma directamente resulta inaplicable, no se puede aplicar en forma subsidiaria. Bueno, hay en el derecho civil una serie de normas que son evidentemente de derecho público. Por ejemplo, las que regulan la personalidad del Estado y de las entidades, de sus entidades públicas. Esas son normas indisponibles, normas comunes para todo el país, normas que están allí porque en algún lugar tiene que estar establecido el límite que acote el ámbito del derecho público con el derecho privado, porque si no, si cada provincia podría legislar en materia de personalidad de las personas públicas, podrían haber infinidad de tipologías jurídicas en todo el país, y esto sería una gran anarquía. Lo mismo sucede con el tema de los bienes. Los bienes, la división entre los bienes, la condición jurídica de los bienes, del derecho público y del derecho privado, tiene que estar en una legislación común, y está en el Código Civil por razones históricas. Entonces, eso no significa que la norma, por ejemplo, el viejo artículo 2340, que definía cuáles eran los bienes del dominio público, no sea una norma de derecho administrativo, que lo es evidentemente, y sin embargo está en el Código Civil. Por eso allí hay una aplicación más que directa del derecho civil, hay una aplicación directa de una norma de derecho público que está en el Código Civil. Hay otras normas y muy interesantes, por ejemplo, en materia de locación, donde en el artículo 1509, si mal no recuerdo, 1193 del Código Civil, se establece que la locación se regirá en principio por las normas administrativas y en subsidio por las disposiciones del Código Civil. Para los que sostenemos que el contrato de locación es un contrato de objeto privado, como yo sostengo, por ejemplo, no así mi maestro Marienhoff, que sostenía que cuando el locatario era el Estado siempre había un contrato de derecho público, la aplicación del Código Civil es siempre posible, siempre directa, porque se trata precisamente de ámbitos sometidos al derecho privado, la actuación del Estado en el campo del derecho privado. El otro caso que existe también es en materia de limitaciones al dominio. En materia de limitaciones al dominio, en el artículo respectivo del Código Civil se sostiene que se aplica subsidiariamente también, directamente, mejor dicho, el derecho administrativo, y subsidiariamente en materia de limitaciones a la por razones de vecindad. En ese caso, las limitaciones por razones de derecho administrativo corresponden, dice el Código Civil, al derecho administrativo, y las limitaciones por razones de vecindad corresponden, en cambio, al Código Civil, pero se van a aplicar supletoriamente en la medida en que las normas locales no determinen lo contrario. Bueno, yo diría entonces que la aplicación del Código Civil al derecho administrativo se va a realizar fundamentalmente en el campo de la actuación del Estado en el ámbito del derecho privado. ¿Cuándo ocurre esto? Y esto ocurre en dos casos fundamentalmente. En la actuación de las personas jurídicas
regidas de naturaleza jurídica privada, las personas jurídicas estatales, por ejemplo, las sociedades anónimas del Estado, que se rigen básicamente por el derecho privado. Allí no se va a aplicar analógicamente el derecho civil, sino que se va a aplicar en forma directa o subsidiaria. Y lo mismo va a suceder en la aplicación de los contratos de objeto privado, que es un tema que generalmente se elude por parte de la doctrina cuando tratan el análisis de los contratos. Un gran problema se plantea en materia de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice que la materia de responsabilidad del Estado se rige por el derecho administrativo y que el Código Civil no se va a aplicar en forma directa ni subsidiaria. Pero como ha dicho la mayoría de la doctrina, esto no impide que se aplique en forma analógica. Y al aplicarse en forma analógica, se va a tener que ir directamente a la aplicación del Código Civil, en algunos casos. Por ejemplo, para definir, como les decía antes, qué es el caso fortuito, qué es la fuerza mayor, qué es una obligación, qué es el pago, qué es la mora. En esos casos se van a aplicar siempre las prescripciones del Código Civil. Y la norma que dice lo contrario, porque es el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad del Estado, que dice que no se va a aplicar nunca el Código Civil en forma supletoria ni subsidiaria, se refiere más bien a las prescripciones que están en ese título que ha sido excluido en el mismo Código Civil, ¿no? Que es el capítulo de la responsabilidad del Estado. No se puede hacer otra interpretación porque sería totalmente un absurdo jurídico. El otro punto donde se habla también, o se plantea el problema de la aplicación del Código Civil, es en materia de contrataciones del Estado. Porque allí la Ley de Responsabilidad del Estado nos habla de que se van a regir por sus leyes específicas y que, digamos, en caso de lagunas, se van a regir por las disposiciones de la Ley de Responsabilidad del Estado. Esto no prohíbe la recurrencia aquí, en este caso, a las disposiciones del Código Civil, de manera que van a ser aplicables primero a través del filtro de analogía y luego mediante la técnica de la aplicación directa, si esta es posible, o previa adaptación de la norma a las finalidades del derecho público. La idea esta de no utilizar la analogía como técnica de aplicación del derecho es una idea que está basada en un preconcepto que tenía Linares, que para contradecir al maestro Bielsa había sacado un libro diciendo que en estos casos era muy peligrosa la técnica de analogía porque le daba a los jueces un gran poder para la creación de las normas. Realmente que este es el fenómeno más grande que se está ocurriendo en el mundo moderno. El papel del juez se ha potenciado, evidentemente, a través de los principios generales, y no hay otra manera de concebir el derecho hoy día que a través de la aplicación de los principios generales, donde hay que confiar en la justicia, para lo cual tenemos que extremar todos los recaudos para que tengamos una justicia independiente, con jueces idóneos y probos. El otro punto donde hay alguna discrepancia es en el tema de los contratos administrativos, donde hay algunos que dicen que esto implicaría, digamos, la inaplicabilidad total del Código Civil, ¿no? Esto también es un absurdo jurídico, no va a ocurrir, creo que nunca, porque la legislación administrativa, vuelvo a decirles, no es una legislación completa, no hay una legislación plena, y siempre va a ser necesario acudir a esos principios jurídicos y esas normas básicas, generales y comunes que están en el Código Civil. Para terminar, yo les diría que tenemos un caso bastante típico hoy día, con motivo de la pandemia, que es la regulación del estado de necesidad. Ahí no se van a aplicar las prescripciones
del Código Civil, porque las prescripciones del Código Civil precisamente justifican el daño y excluyen la responsabilidad cuando el peligro no se origine en un hecho propio del causante del daño. Y aquí precisamente se trata de lo contrario, se trata de que el peligro, la situación de peligro, que es la situación de la parálisis de la economía general, se produce por un hecho del propio Estado, por un hecho del príncipe. O sea, se produce por la aplicación de la teoría del hecho del príncipe, más que nada. Por lo cual esta norma que está en el Código Civil, en el artículo 1718, no sería enteramente aplicable por analogía. Y por otra parte, de aplicarse esa norma sosteniendo que el Estado debería hacerse cargo de todos los daños ocasionados por el obrar legítimo o regular durante la pandemia, podría ocasionar la quiebra de todos los estados modernos, porque no serían capaces de afrontar todas las obligaciones que deberían asumir como consecuencia de los daños producidos por actividades legítimas de sus gobernantes. Nada más y muchas gracias a la revista La Ley que ha patrocinado este ciclo sobre el impacto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el derecho administrativo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición y por tan valiosas reflexiones.